Bueno, los saludamos desde el Parque de los Congresos, de los Ministerios, mejor dicho. Aquí es donde se produjo el epicentro de los escándalos, ¿no? de la violencia y del intento de tomar el Estado, ¿no? Tanto la justicia como el legislativo como el ejecutivo se vieron atacados por un grupo nutrido de manifestantes, muy violentos ellos. Informaciones últimas de lo que ha sucedido en esta última hora. Bueno, podemos contar que hace aproximadamente una hora finalizó una reunión que tuvo Luis Ignacio Lula da Silva. La tuvo con tanto la presidenta de la Corte Suprema como también con representantes del Poder Legislativo. La idea fue sacar un comunicado en conjunto, ¿sí? Lo que intentaban desde el gobierno federal era mostrar que los tres poderes, luego del ataque del día de ayer, se encuentran trabajando en conjunto y que no van a aceptar que sigan sucediendo este tipo de cosas, porque si uno se fija lo que ha sucedido desde el mes de septiembre, previo a las elecciones que termina ganando Lula por 2 puntos, hasta el día de hoy, ha habido muchas muestras de violencia, ninguna como la de ayer, pero ha habido muchas situaciones en las que se podía llegar a pensar que lo que sucedió ayer podía suceder. De hecho, conversando con ciudadanos brasileños, periodistas, colegas, incluso trabajadores que nos hemos cruzado durante toda la jornada, nos comentan que, bueno, que es simple esto. Todo el mundo sabía que los fanáticos de Bolsonaro iban a terminar marchando hacia el centro de Brasilia. Tenían campamentos en las puertas de los cuarteles generales, en el más importante que se encuentra el ejército aquí en Brasilia. Allí había más de 1000 personas haciendo un campamento que fue levantado por la Policía Federal hace aproximadamente 2 o 3 horas. Se llevaron a los últimos manifestantes. Todos ellos se fueron sin ser detenidos, ¿sí? No tiene que ver con los 1200 detenidos porque el campamento que se quedó en la puerta del cuartel general del ejército en Brasilia no era violento, estaban protestando. Sí, por supuesto, le pedían a los militares que tomen acción y que avancen también hacia el Palacio de Palo Alto para terminar tomando el poder. Bueno, eso finalmente no lo hicieron. Decidieron ni siquiera tomar contacto con ninguno de estos tipos de manifestantes, en una postura que por supuesto agradece el gobierno Nacho, federal, ¿sabés qué llama la atención? Eso, bueno, la historia era difícil. A la distancia, digo, bueno, primero, sabemos que es una sociedad 50 y 50, ¿no? Ganó por poco, por poca diferencia, gana Lula. 52-48. Bueno, 52, ahí está. Claro. ¿La totalidad tiene que ver con seguidores de Bolsonaro o no tanto? Porque trato de hacer paralelismo con los chalecos amarillos, los indignados en el mundo, en Europa, algo similar. ¿Puede ser, tiene que ver con eso o efectivamente son bolsonaristas? Ya está decidido. Mirá, o determinado. La sensación da, Eduardo, la sensación da que son todos fanáticos de, en este caso, de un sector de la derecha que se ha convertido en bastante recalcitrante aquí en Brasil y que, bueno, lo vemos desde Argentina también, conociendo lo que sucedió. Desde el 12 de septiembre, cuando intentaron los fanáticos de Bolsonaro, previo a las elecciones, también tomar las sedes de la Policía Federal. En ese entonces lo que querían era tomar la policía para hacerse del poder de las armas y luego seguir adelante con un golpe de Estado. Esto ha sido confirmado por distintas investigaciones. Luego del 1 de enero que asume Lula, se comienzan a dar, mejor dicho, luego de las elecciones que gana Lula, se comienzan a dar las protestas en las rutas. Eleonora y nuestros compañeros, Gabriel, también estuvieron para las elecciones aquí también y nos mostraban cómo estaban las rutas completamente tomadas por transportistas. Y después, llegando ya hacia lo que sucedió luego de las elecciones de la asunción de Lula, con algunas medidas que quizás no hace falta puntualizar demasiado, pero que sí algún sector de los votantes brasileños no esperaban del propio Lula, algunas medidas que incluso desde el sector de Lula habían prometido que no las iban a tomar, finalmente las tomaron, ir hacia atrás con muchas políticas que había comenzado el propio Bolsonaro. Eso generó que se salga también a las calles. Y cierro contándote esto, ¿no? La intención, esto confirmado también por la investigación, por el secretario de Comunicación Pimento, que está a cargo de la comunicación con los periodistas. La intención, Eduardo, era tomar todos los poderes del Estado, cortar las rutas, desabastecer de combustible y hacer ingresar a Brasil en una situación crítica que habría tenido que obligar a los militares a tener que... Bueno, aparentemente la reacción de Lula fue certera, rápida, cuando tomó decisión de apartar a la gente de seguridad, de apartar a quien estaba al frente justamente de ese estado, porque en algún momento de esta mañana, Nacho, ya tenías camiones, vos sabés que el sector de camioneros es afín a Bolsonaro, cortando algunas rutas entre Río y San Pablo. Un poco lo que ya había pasado, ¿no? Que ya había ocurrido, claro, exactamente. Lo que ocurrió después Pero ¿sabés qué cambia ahora? A ver. Ahora cambia que ya lo ha prometido Lula y lo han dicho desde la Corte Suprema que van a ir adelante con la ley antiterrorista.
promulgada en el 2016, y que cualquiera que haga este tipo de manifestaciones, cortes de ruta, o que intente incluso también volver a avanzar hacia los poderes como sucedió en el día de ayer, va a ser juzgado con la ley antiterrorista. Y eso sería que les caigan con el mayor peso de la ley. La o sea, pregunta que va es... cambiando de a poco la situación. El propio Lula también ha decidido, bueno, pisar el freno y decir hasta acá, no van a seguir más allá de eso. Atrás mío hay un Congreso que está destrozado. Los dos edificios que tengo detrás, los dos edificios verticales, son el Senado. Debajo se encuentra la Cámara de Diputados, que es similar a lo que sucede en nuestro país. Están absolutamente destrozados, inundados, las confiterías destrozadas. Llegaron al despacho de la primera dama, le rompieron todo el despacho. No pudieron acceder al despacho de Lula porque tiene extra seguridad, tiene puertas blindadas, tiene vidrios reforzados y no se pudo ingresar. Pero el plan era ingresar al despacho de Lula y destrozarlo también. Se han robado fotos de los presidentes, han robado mobiliarios, han entrado al museo, han roto absolutamente todo. La intención no era demostrar enojo, sino también hacer caer al gobierno de Lula. Y no lo decimos nosotros, sino que lo plantean todos los analistas. Hoy Lula va a tener una reunión con Bill Clinton y le va a plantear este mismo tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo lo que le va a plantear el gobierno brasilero al gobierno de Estados Unidos, a través de Bill Clinton, a través de los mensajes que tiene con Joe Biden, es que no le den más asilo a Bolsonaro, que no le permitan que siga en Orlando. Está allí desde el 30 de diciembre, si no me equivoco, y la intención de Bolsonaro es quedarse allí mientras sucede todo esto aquí. Es que quizás, van a pedir una especie Nacho, de gesto de parte de Estados Unidos. Quizás Bolsonaro va a tener que enfrentarse a la justicia cuando vuelva a Estados Unidos, ¿no? Porque en realidad hay un antecedente muy fuerte que tiene que ver con que él no le entregó el mando a Lula, o sea, nunca reconoció la derrota. Decidió irse, no entregarle la banda, pareció a lo que sucedió en su momento entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, esas peleas para el paso del mando. Bueno, pasó algo parecido, quizás peor aquí, porque ni siquiera se quedó en el país Bolsonaro, que como decíamos antes, sigue teniendo un gran apoyo popular. A ver, para quienes hacen no hubiera sucedido. Paralelismo con lo que ocurrió en el Capitolio, hay una diferencia. Era día hábil y ayer no. Tenía gente y hoy acá estaba todo vacío. El daño, de todos modos, está hecho, pero digo en relación a doy la muestra de lo que puedo llegar a hacer y acá estamos presentes. Sí, Maxi. Sí, la gran diferencia es que en ese momento Donald Trump era presidente de los Estados Unidos y en este caso Bolsonaro aparece convenientemente a decenas de miles de kilómetros de distancia. Todos lo señalan como el responsable, pero digo, en ese camino tiene que recorrer la justicia, me parece. Sí, claro. Sí. O sea, ahora la investigación apunta, Edu, la investigación apunta a ver quién pagó los 80 micros. Ahí va a comenzar. Claro. ¿Quién pagó los 80 micros que trasladó a estas miles de personas a hacer estos desmanes en el lugar más importante de Brasilia? Y además también en las últimas horas se conocieron declaraciones de integrantes también de los partidos cercanos a la coalición que había formado Bolsonaro para presentarse a elecciones, que también repudiaron, por supuesto, estos ataques. El mismo gobernador del estado de Brasilia ha tenido que salir a pedir perdón. El encargado de la seguridad pública de Brasilia ha tenido que salir a pedir perdón. Nosotros vimos las imágenes de cómo una horda de manifestantes muy violentos se enfrentaban a 4 o 5 policías que constantemente retrocedían y tan solo tiraban gas pimienta. Bueno, todas esas imágenes están siendo analizadas para ver si realmente hubo de parte de la seguridad pública, de parte de la persona que fue quitada del cargo y que ha quedado bajo la órbita del gobierno federal, toda la decisión de la Eso te policía quería aquí en preguntar Brasilia. justamente, Bueno, ¿cómo ha caído la destitución por parte del Tribunal Supremo de Banay Rocha, justamente el gobernador de corte bolsonarista que tiene justamente allí Brasilia, que algunos lo señalan justamente como un cómplice, ¿no? Incluso que la policía se sacaba selfies, ¿no?, con algunos de los que estaban protestando. Sí. El secretario de Seguridad ha sido ya apartado en las últimas horas de ayer. Sí, ha habido familia también de Bolsonaro participando, no familia cercana, aparentemente los hijos no estaban, pero tengo entendido que había un sobrino de Bolsonaro que incluso transmitió vía redes sociales todo lo que sucedía, arengando también a la manifestación. Bueno, todos esos son detalles que hacen también que los que están alrededor de Bolsonaro de a poco se vayan despegando. Vos me preguntás por ejemplo, el gobernador de Brasilia. Bueno, lo primero que hizo apenas Lula decidió la intervención de la cuestión de la seguridad dentro del estado de Brasilia fue pedir disculpas e incluso el ministro de Seguridad de la Nación de Brasil llegó a decir que ellos van a poder comprobar que la policía que no actuó en los destrozos de ayer
fue por una decisión política. Si esto se llegara a comprobar, bueno, juicio político para el gobernador y además también seguir adelante con si realmente hubo un pedido de parte de Bolsonaro para que el gobernador decida hacer retroceder a la policía. Yo vuelvo a repetir esto. En Brasil se sabe hace varias semanas que los cuarteles, todos los cuarteles del ejército en Curitiba, en Brasilia, en San Pablo, tenían campamentos en las puertas y estaban golpeando las puertas de los cuarteles, como se dice comúnmente. Sí. Entonces, si la seguridad de Brasilia no pudo hacer nada para contenerlo, quizás en un punto sea porque no quiso. Mientras tanto, vos ya en el lugar, ¿cómo es lo cotidiano hoy allí en esa zona? Los comercios, las empresas, la rutina diaria. Mira, Edu, Brasilia es una ciudad completamente distinta a todas las ciudades de Brasil. Completamente distinta. Es un 90% con trabajadores del Estado. De hecho, mira, vamos a pedirle a Johnny, ahora nos va a mostrar un poco. Lo que vos vas a ver acá son todas personas que están autorizadas para estar aquí en la Plaza de los Ministerios. Son personas que se acercan, que trabajan en... allí enfrente vos tenés un sector del Palacio de Justicia, yo te mostraba el Congreso antes, la Casa de Gobierno detrás del Congreso, además también el Ministerio de Salud. Bueno, todos estos que vos ves aquí, además de la prensa, son empleados públicos, empleados del Estado que han salido a ver cómo ha quedado esta situación. Y después hablando, bueno, hoy nosotros tuvimos que conseguir un chip de teléfono y nos quedamos charlando mucho con algunos de los trabajadores de este local de telefonía y los veíamos a todos preocupados. Pero la realidad es que Brasilia es una ciudad completamente distinta a todas. Las distancias son cortas, todo lo que es la